A veces, la vida nos da golpes que duelen más cuando vienen de personas cercanas, aquellas con las que compartimos la misma sangre. Así fue en mi caso, y las consecuencias aún me acompañan, cargando con una tristeza que parece no tener fin. Me llamaré Franciele para este relato, y aunque hoy no soy tan joven ni tan hermosa como antes, puedo asegurarles que en mi juventud fui realmente muy bonita. Quizás esa belleza siempre fue la raíz de todos mis problemas. Soy la menor de 3 hermanas, nacida en Porto Alegre. Mi madre es de Noruega y mi padre, un brasileño de pura cepa. Desde niña siempre capté la atención de todos, tanto en la escuela como en el edificio donde vivía. Era innegable que era hermosa. Mis ojos eran como 2 turmalinas azules y mi cabello rubio, suave y sedoso. Sin embargo, nunca fui arrogante. Mis hermanas, Diana y Sofía, que son gemelas y tienen 2 años más que yo, eran muy diferentes. Aunque se vestían bien, no eran tan agraciadas como yo, y nuestras personalidades también eran opuestas. Ellas siempre fueron egoístas y mezquinas, mientras que yo, por el contrario, compartía todo con los demás. Por eso, solía recibir regaños por ser demasiado bondadosa. Menciono esto para que puedan entender un poco de mi carácter. Siempre me llevé bien con todos, tanto en la escuela como en el barrio donde vivíamos. Tenía muchos amigos, mientras que mis hermanas vivían siempre insatisfechas y en constante conflicto entre ellas, por cosas triviales y con un ego muy grande. Además, eran soberbias y siempre buscaban competir. Como soy el resultado de un embarazo no deseado, mis padres nunca me dieron el mismo trato que a mis hermanas. Me negaban casi todo, incluso el amor y el cariño, lo que hacía que mis hermanas se sintieran superiores, ya que tenían todo lo mejor. Debido a esto, me enfoqué al máximo en los estudios, evitando cualquier distracción, incluso posibles relaciones amorosas. Así pasé toda mi adolescencia sin novio ni aventuras. Cuando cumplí 18 años, un joven se mudó al vecindario y realmente captó mi atención. Se llamaba Eduardo y tenía unos ojos castaños oscuros y un cabello negro que le llegaba hasta los hombros. Vanessa, mi vecina y mejor amiga, era como una revista de chismes andante. Siempre tenía las últimas noticias sobre los habitantes del barrio. Me contó que Eduardo y su hermano se habían mudado al edificio al lado del nuestro y que todas las chicas de nuestra edad estaban locas por ellos, incluida ella. Al escuchar esto, me desanimé, ya que no quería competir con nadie ni entrar en conflictos por un chico. Así que seguí mi vida como si nunca lo hubiera visto. En esa misma época, inicié mis estudios universitarios y estaba completamente enfocada en ellos. Casi no salía de casa. Un día, Vanessa me dijo que sus padres harían un viaje para celebrar 30 años de casados y que ella planeaba dar una gran fiesta. Invitó a todos del condominio, incluidas mis hermanas. Sinceramente, no sé por qué lo hizo, ya que no eran amigas. Vanessa había invitado a tanta gente que apenas se podía caminar en la casa, por lo que decidí quedarme en el área externa. En un momento, volví adentro porque necesitaba ir al baño, y al hacerlo, choqué con Eduardo, quien derramó su bebida sobre mí. Sí, no solo en las películas pasan estas cosas. Por suerte, llevaba ropa oscura, lo que disimuló la mancha. Eduardo, avergonzado, se disculpó torpemente, y aunque no escuché bien lo que dijo debido a la música alta, recuerdo que hizo un gesto pidiéndome que esperara. Regresó con unas servilletas para que me limpiara. Le agradecí y cada uno siguió su camino. Como mi ropa estaba mojada, le pedí a Vanessa que me prestara unos pantalones. Más tarde, mientras bailaba con mis amigas en el exterior, escuché un gran estruendo y la música se detuvo. Al entrar, oí gritos de una pelea, y para mi vergüenza, mis queridas hermanas estaban en medio de un escándalo. Me sentí muy avergonzada y no sabía qué hacer. No tenía nada que ver con la situación, pero me sentía responsable de alguna manera, como si estuviera asociada a ese desastre solo por ser su hermana. Fue uno de esos momentos en los que deseas estar en cualquier lugar menos allí. La fiesta, que debía ser divertida, se convirtió en un drama bochornoso. Decidí irme, pues sabía que si me involucraba, al final, me culparían a mí. Al día siguiente supe que la pelea se debió a que una de mis hermanas había besado al novio de la otra. 1 o 2 semanas después de la fiesta, me encontré con Eduardo en la panadería. Nos miramos y casi instintivamente nos saludamos. Caminamos juntos de regreso a casa y él inició una conversación. Me sentí muy cómoda hablando con él,
ya que Eduardo era un chico muy extrovertido. Antes de llegar a mi edificio, me invitó a salir. Confieso que me sorprendió un poco, ya que nunca fui de maquillarme ni de vestir ropa extravagante, siempre fui un poco anticuada en mi forma de vestir. Pero esa noche decidí usar un vestido muy bonito que me había regalado mi madre y que hasta entonces había estado guardado. El encuentro estaba fijado para esa misma noche, y alrededor de las 7, él estaba en la entrada de mi edificio, esperándome. Sonrió y me dijo que nunca había visto a una joven tan hermosa. No voy a detallar nuestro encuentro para no desviarme del relato, pero fue mágico. No nos besamos esa noche. El beso llegó 2 semanas después y fue inolvidable. Comenzamos a salir, y él era todo lo que siempre busqué en un hombre: gentil, atento y romántico. Cuando Diana y Sofía descubrieron mi relación con Eduardo. A veces, la envidia puede llevar a las personas a actuar de manera cruel, y así fue con mis hermanas. Estaban llenas de celos, y constantemente decían que Eduardo me traicionaría, argumentando que yo no era lo suficientemente valiosa para él. No puedo negar que esas palabras comenzaron a afectarme, aunque traté de no darles importancia. Mis hermanas, Diana y Sofía, hacían todo lo posible para mantenerme alejada de él, incluso recurriendo a supersticiones, como advertirme sobre Carla, una chica del vecindario cuya madre, según ellas, era capaz de lanzar maldiciones. A pesar de todo, cada día me sentía más enamorada de Eduardo, y aunque sé que puede parecer precipitado, después de 3 meses de relación, ya hablábamos de un futuro juntos. Sin embargo, la situación en casa se volvía cada vez más tensa. Mis hermanas aprovechaban cualquier oportunidad para recordarme que nuestros padres siempre me habían rechazado, sugiriendo que Eduardo pronto haría lo mismo. Sus comentarios me herían profundamente y me llenaban de inseguridad. No entendía por qué eran tan crueles conmigo, cuando yo nunca les había hecho daño alguno. Cuando no tenían nada más que decir, inventaban que habían visto a Eduardo besándose con otra chica. Poco a poco, empecé a desconfiar de todas las mujeres que hablaban con él, sintiéndome siempre en alerta, buscando señales de una posible traición. Esto comenzó a afectar nuestra relación, y discutíamos con frecuencia, llegando incluso a considerar la posibilidad de separarnos. Pero no podía permitir que mis hermanas ganaran. Me negaba a dejar que destruyeran lo que tenía con Eduardo. Así que le prometí que cambiaría y que volvería a ser la persona de antes. A partir de ese momento, nuestra relación mejoró notablemente, en gran parte gracias a mi nuevo trabajo en una clínica veterinaria. Pasar el día cuidando animales me llenaba de satisfacción. Los años pasaron sin grandes incidentes, aparte de las constantes peleas entre mis hermanas, que ahora parecían centrarse únicamente en mí. Pero un día, Sofía cruzó un límite. Me enteré de lo sucedido gracias a Eduardo, quien me contó que ella lo había buscado para decirle que yo lo había engañado con Gabriel, un amigo de la universidad. Afortunadamente, nuestra relación se basaba en la confianza, y Eduardo me preguntó directamente si lo que Sofía había dicho era cierto. Él detestaba cómo mi familia me trataba, y siempre decía que mis hermanas eran 2 brujas. Lamentablemente no estaba equivocado. Mi familia realmente me trataba muy mal. Unos días después, en la semana de mi graduación, cuando me sentía tan feliz y realizada, ocurrió algo horrible que nunca habría imaginado. Recuerdo que estaba en mi cuarto leyendo a Shakespeare cuando Diana, visiblemente agitada, me llamó, diciendo que debía seguirla de inmediato. Estaba tan desesperada que no dudé en acompañarla. Salimos de casa y me llevó a un pequeño parque cerca de nuestra vivienda. Estaba asustada y le preguntaba constantemente qué había sucedido, pero ella solo insistía en que la siguiera. Cuando llegamos al parque, vi a Eduardo y Sofía detrás de unos árboles, besándose. Quedé paralizada, sin poder creer lo que veía. Era como si el suelo se abriera bajo mis pies. Todas mis sospechas y celos se confirmaron de repente, justo delante de mis ojos. Eduardo estaba con mi hermana, y eso me devastó profundamente. No pude contener las lágrimas, mientras Diana sonreía y me decía que siempre me había advertido que Eduardo no valía la pena y que era un traidor. No me ofreció ni una sola palabra de consuelo. En ese momento sentí un odio profundo, odiaba a mis hermanas y ahora también odiaba a Eduardo, ese falso que me había engañado. Corrí hasta la casa de Vanessa, llorando, y le conté todo lo que había sucedido.
Incluso ella quedó en shock, sin palabras. Eduardo me había traicionado, y lo peor de todo, con mi propia hermana, a la que decía no soportar. Su traición ocurrió en un momento especialmente delicado, ya que era la semana de mi graduación. Estaba muy feliz porque, con mucho esfuerzo, había logrado las mejores notas en la universidad, algo que sabía sería muy importante para mi futuro profesional. En casa, Sofía no dejaba de hablar en voz alta con Diana sobre lo bien que Eduardo besaba y lo cariñoso que era. Eso me mataba por dentro. Se reía todo el tiempo y no perdía ocasión para restregarme en la cara que él me había dejado por ella. Hasta que un día la ira se apoderó de mí, y llena de rabia me levanté y le di una bofetada tan fuerte que hasta me dolió la mano. Ella no dijo nada, solo se llevó la mano al rostro. Eso me hizo sentir un poco mejor, pues hasta entonces nunca había reaccionado a nada. Decidí salir de casa para no llorar delante de ella y me fui a la casa de Vanessa. Le pedí que me dejara pasar la semana allí, y ella estuvo de acuerdo, asegurándome que estaría a mi lado en todo. Sin embargo, me dijo que debía dejar la rabia atrás y seguir adelante, encontrar un buen trabajo para poder irme de casa. Confieso que durante esa semana no salí de casa, no quería toparme con Eduardo. No obstante, el día de la graduación, él estaba allí entre la multitud, y eso llenó mi corazón de ira. Tuvo la osadía de acercarse a mí para desearme un futuro brillante, y al final me dijo que lamentaba mucho lo sucedido. Habíamos terminado una relación de casi 4 años, y después de besar a mi hermana, todo lo que pudo decirme fue un simple «lo siento». No le respondí, solo lo miré con profundo desprecio y me alejé. Al día siguiente de mi graduación, regresé a mi casa porque necesitaba la privacidad de mi habitación. No podía seguir viviendo en la casa de Vanessa. Decidí hacer una especialización en oftalmología veterinaria y dediqué mi tiempo libre a otros cursos y conferencias. Invertí mucho esfuerzo en mi formación, mientras intentaba ignorar las burlas de mis hermanas, quienes no querían trabajar y se unían para desestabilizarme. Sin embargo, lo que más me dolía era saber que Eduardo empezó a frecuentar mi casa para estar con Sofía. Cada vez que los veía juntos, sentía una mezcla de tristeza y rabia, y me preguntaba cómo pude ser tan ingenua al confiar en él. A pesar de todos los problemas y las cosas negativas que sucedieron, la dueña de la clínica donde hice mi pasantía me contactó y me propuso trabajar en una sucursal que planeaba abrir en 6 meses. Esta noticia me hizo sentir radiante, ya que el salario que me ofreció era muy bueno, mucho más alto que otras ofertas que había recibido hasta entonces. Sin embargo, dejó claro que necesitaba que también cubriera algunos turnos de emergencia al mes. Era justo lo que quería. Me sentí extremadamente orgullosa de mí misma, viendo que todo mi esfuerzo había valido la pena. Celebré con Vanessa, mientras mis hermanas casi se morían de envidia. Ellas no fueron a la universidad y solo pensaban en gastar el dinero de mis padres. Aunque en el pasado fui rechazada, mis padres cambiaron mucho después de que me convertí en veterinaria. Estaban muy orgullosos de mi esfuerzo y comenzaron a ver a mis 2 hermanas como una carga. Ellas eran realmente inútiles. Los 6 meses pasaron rápidamente y ya me había acostumbrado a la presencia constante de Eduardo en mi casa. Cuando llegaba, sentía una mezcla de incomodidad y repulsión, algo inexplicable. Ya no lo amaba, pero su presencia despertó en mí un sentimiento de lástima. Parecía estar siempre triste, ya no sonreía, no salía con sus amigos ni practicaba fútbol, que era algo que antes le encantaba. Vivía a la sombra de Sofía, como un títere. A veces me preguntaba si realmente era feliz en esa relación, pero enseguida alejaba ese pensamiento, pues él me había traicionado y me había cambiado por mi hermana, así que tenía que soportar las consecuencias. Comencé a trabajar, y las cosas mejoraron aún más para mí. Mi relación con mis padres mejoró completamente, y decidí seguir viviendo en su casa temporalmente, pues no quería alquilar. Mi objetivo era comprar mi casa en efectivo, sin tener que financiar y pagar intereses al banco. Además, si perdiera mi empleo, ¿cómo pagaría las cuotas? Esa misma semana hubo una cena en mi casa, donde Sofía anunció que ella y Eduardo se casarían. Esto no me afectó en absoluto. Ya no sentía rabia por él, solo lástima. De hecho, ni siquiera me parecía atractivo. No voy a entrar en detalles sobre el evento, porque ni siquiera fui invitada. 2 años pasaron volando, y estaba a punto de comprar mi casa, pues había ahorrado mucho al no tener gastos viviendo con mis padres. Poco después,
nació la hija de Sofía y Eduardo. Era una niña a la que no podía odiar, ya que era mi sobrina y era inocente. Sin embargo, no asistí al parto ni visité al bebé en la casa de mi hermana, solo la conocí a través de fotos. Sin Sofía en casa, las cosas parecían haber mejorado. Aunque Diana también era un diablo disfrazado de persona, sin Sofía, perdió parte de su maldad. En esa misma época, Diana también se comprometió. Lo más sorprendente era que su prometido, Enrique, era un hombre respetado y exitoso. ¿Por qué elegiría a mi hermana, una mujer sin atractivo ni futuro? No es que me importe la belleza, pero ella no era hermosa ni por dentro ni por fuera. Ya lo conocía porque era un amigo en común, y siempre había sido muy alegre, bromista y exigente en cuanto a estar rodeado de mujeres atractivas. En una ocasión, cuando Diana lo invitó a cenar en nuestra casa para que conociera a nuestros padres, ella lo trató de manera ridículamente mala frente a ellos. Comenzó a criticar su estilo de vida, menospreciando sus logros y ridiculizando sus intereses. Lo más extraño era que, en lugar de defenderse, Enrique solo bajaba la cabeza y permanecía en silencio, como si estuviera acostumbrado a ser tratado de esa forma. Ese día, mis padres hasta regañaron a mi hermana, diciéndole que no se trata a las personas de esa manera. Pero tan pronto como ellos se dieron la vuelta, Diana solo esbozó una sonrisa cínica. Era enfermizo. No quiero profundizar más en esto, pero este episodio fue solo para que tengan una idea de cómo eran mis hermanas. Durante ese mismo período, algo terrible sucedió. Eduardo hizo algo en contra de sí mismo. No quiero entrar en detalles, pero creo que entienden a qué me refiero. Me sentí muy mal al recibir la noticia, porque, a pesar de que me lastimó en el pasado, ya no lo odiaba. Los padres de Eduardo culparon a Sofía, alegando que desde que estaba con ella, su hijo nunca volvió a ser el mismo. Estoy de acuerdo con ellos en ese aspecto. Sentí mucha pena por mi sobrina, ya que crecería sin un padre y con una madre terrible. Recé por el alma de Eduardo, pidiendo a Dios que lo perdonara, y seguí adelante con mi vida. Después del fallecimiento de Eduardo, Sofía volvió a vivir en la casa de mis padres. Sabía que la convivencia con ella sería muy difícil, pero necesitaba mantener la calma, ya que faltaba poco para poder irme de allí y vivir en mi propia casa. No quería ayuda financiera para comprarla, deseaba que fuera fruto de mi esfuerzo. Comencé a sospechar que ella había perdido la cordura, porque cada vez que discutíamos, me culpaba de la muerte de Eduardo y decía que merecía perder todo, incluso mi empleo y mi salud. Soporté escuchar esas palabras hasta cierto punto, pero no iba a aceptar que me echara maldiciones. Tuvimos una discusión terrible, en la cual me dijo que deseaba verme en un ataúd. Me fui de allí llena de rabia hacia esa persona despreciable. Me encontré con Vanessa y le conté todo. Ella me aconsejó que me fuera urgentemente de esa casa, afirmando que ya tenía suficiente dinero para hacerlo. Solo necesitaba elegir una casa más económica. Estuve de acuerdo con ella. El dinero que tenía era suficiente para comprar una casa más pequeña y amueblarla en un barrio menos cotizado. No podía seguir viviendo ese infierno con Sofía otra vez. Y en 2 meses ya estaba viviendo en mi casa y decorándola poco a poco. Me sentía en paz, feliz y realizada, hasta que ocurrió un terrible incidente en el trabajo durante una cirugía. Aunque la culpa no fue mía y todo se debió a una reacción a la anestesia inhalatoria, me responsabilizaron a mí. Mi querida jefa me llamó al día siguiente y me dijo que ya no me necesitaban, pues su esposo, que también era veterinario, tomaría mi lugar. Desafortunadamente, decidieron que no mancharían la reputación de la clínica. Eso me dolió profundamente, especialmente porque estaba comenzando a construir mi vida. Aproximadamente 10 días después, empecé a sufrir parálisis del sueño constantemente, y mientras estaba en ese trance, veía a un hombre parado frente a mi cama. Su voz era muy aterradora, y decía que solo estaba esperando el momento adecuado para llevarme. Esto se volvió repetitivo y aterrador. Estaba segura de que lo estaba experimentando debido al incidente en el trabajo, ya que, a pesar de saber que no fue mi culpa, cargaba con ese peso, y a medida que pasaban los días, mi salud mental se deterioraba, aislándome del mundo. Tenía una cantidad razonable de dinero ahorrado, por lo que podía mantenerme. Sin embargo, todo empeoraba con cada día que pasaba. Sufría de pánico y ansiedad, y todo iba de mal en peor para mí. Una tarde, tras mucha insistencia de Vanessa, decidí aceptar su invitación y fuimos al cine.
Ese fue el peor día de mi vida. En medio de la función tuve un ataque de pánico. Me sentí como si alguien me estuviera persiguiendo y observando, y esa sensación aumentaba con cada segundo. Corrí como una loca gritando por el centro comercial, y además me sentía tan mal que me desmayé. Desperté horas después en el hospital, con Vanessa llorando al verme en esa situación. Estaba muy somnolienta, pero recuerdo bien ese momento. Cuando recuperé completamente la conciencia ese mismo día, recibí la visita de Sofía. Ella me pidió perdón, y después de llorar mucho, me entregó una caja de bombones, mis favoritos en esa época. Por primera vez, mi hermana parecía humana, y creí en esas lágrimas. Conversamos mucho sobre Luana, su hijita, y alrededor de las 8 de la noche se fue. A la mañana siguiente, mis padres vinieron a buscarme junto con Sofía para llevarme a su casa. Pasé 15 días allí, y casi todas las noches tenía parálisis del sueño, y aquel hombre estaba allí, parado, mirándome. Cuando despertaba, me sentía sin fuerzas, pero preferí mantener esto en secreto de mi familia. Los medicamentos no hacían que él desapareciera, pero algo extraño estaba ocurriendo, ya que no era normal recibir esas visitas nocturnas de un hombre que nunca había visto en mi vida real. Vestía un traje negro y tenía el aspecto de un cadáver en pie, con una mirada vacía y una piel pálida y reseca. Cuando despertaba, la imagen de él permanecía en mi mente. No podía dejar de pensar en lo que me estaba sucediendo. Decidí tener una conversación con Vanessa en su casa, ya que en la mía nadie me escucharía. Al encontrarme con ella, se asustó por mi apariencia, ya que, a pesar de que siempre vestía ropa pasada de moda, estaba completamente desaliñada y sin ganas de peinarme el cabello. Le conté que estaba en tratamiento con un psiquiatra y que incluso me estaba sintiendo mejor respecto a los problemas de pánico y ansiedad. Ella se alegró cuando le dije eso y me consoló diciendo que pronto todo pasaría. Sentía mucha vergüenza y miedo al ser juzgada por contarle sobre el hombre que aparecía mientras dormía. No me sentía cómoda contándolo allí, así que la invité a dar un paseo por la plaza. Mientras conversábamos en un banco, vi a mi hermana Sofía con Carla, la hija de la hechicera. Estaban muy cercanas, felices y riendo, pero cuando Carla me vio, cambió su expresión y se puso muy seria. En ese momento, me di cuenta de que ellas estaban involucradas en mi enfermedad. Me levanté apresuradamente y recuerdo haber oído a mi hermana llamarme por mi nombre, pero no miré hacia atrás. Vanessa no entendía nada y trataba de seguirme lo mejor que podía. Cuando encontré un lugar alejado de ellas, miré seriamente a Vanessa y le conté sobre mis sospechas y acerca del hombre. Ella me abrazó y me dijo que me ayudaría a salir de esa situación. No sé por qué, pero tener la certeza de que ellas hicieron algo en mi contra me dio fuerzas. No volví más a la casa de mis padres y me quedé una semana en la casa de Vanessa. La alegría de vivir que ella tenía me ayudó muchísimo y me sentí motivada. Comencé a buscar empleo en varias clínicas y, adivinen qué, fui aceptada en 2 de ellas. Siempre he tenido y sigo teniendo mucho miedo de todo lo relacionado con hechizos y magia negra, por lo que intenté, con todas mis fuerzas, olvidar la posibilidad de que mi hermana y Carla hubieran hecho algo contra mí. Volví a casa y, milagrosamente, las cosas volvieron a la normalidad. Por supuesto, continué tomando los medicamentos. No me sentí segura de suspenderlos debido a las pesadillas. Me negué a visitar a mis padres durante aproximadamente 2 meses. Sin importar cuánto tiempo pasara, ese hombre seguía apareciendo casi todas las noches. Podía dormir en cualquier lugar, y él siempre estaba allí. Busqué ayuda médica especializada en el tema porque necesitaba una segunda opinión, además de la de mi psiquiatra. Él cambió mi medicación, y empecé a tener noches muy tranquilas, ya que literalmente dormía por 9 horas. Así llevé mi vida durante 3 años, hasta que una mañana me desperté con una fiebre altísima. Al levantarme, comencé a vomitar y estaba extremadamente débil. En el momento en que sentí entumecimiento en el brazo izquierdo, tomé un taxi y fui al hospital. Estuve internada por 2 días, pero los exámenes no mostraron nada significativo. Sin embargo, el médico me aconsejó que descansara, y si sentía cualquier cosa, que regresara al hospital. Estaba muy preocupada por mi estado de salud hasta que una mañana recibí una llamada de mi hermana Diana. Estaba llorando mucho y no pude entender nada de lo que intentaba decirme.
Lo único que comprendí fue que necesitaba verme. Estaba muy ocupada con el trabajo, así que acordé encontrarme con ella un sábado. Pasé toda la semana tratando de descifrar qué era tan grave que necesitaba contarme. Cuando finalmente la vi, me llevé una gran sorpresa. No la reconocí al principio. Hacía algunos meses que no nos veíamos, pero su cambio había sido brusco e impactante. Estaba terriblemente delgada. Era difícil reconocerla por lo transformada que estaba. Nos sentamos juntas en un pequeño banco, y cuando se quitó las gafas de sol, me quedé impactada. Sus ojos estaban hinchados de tanto llorar. Fue directa al punto y me dijo que tenía una enfermedad terminal y que no le quedaban muchos meses de vida. Quedé en estado de shock y no pude contener las lágrimas, porque a pesar de nuestras desavenencias en el pasado, yo la amaba. Intenté preguntarle si había buscado otros médicos, pero no me dejó interrumpirla. Me dijo que merecía esa enfermedad porque había sido una mala persona en el pasado. Sentí un gran dolor al verla en ese estado, así que la abracé. En ese momento me empujó y me dijo que no merecía ese abrazo, pero insistí, y ella tomó mis brazos y me pidió que escuchara atentamente lo que estaba a punto de confesarme. Entonces, después de respirar profundamente durante algunos segundos, me reveló que cuando tenían 15 años, encontraron en nuestra casa, entre las cosas de nuestros padres, algunos libros de brujería. En esos libros había rituales y oraciones para conseguir éxito, para atraer a un novio, pero también contenían cosas para hacer el mal. Convencidas de que nuestros padres habían logrado el éxito en la vida gracias a esos rituales, decidieron hacer hechizos también para obtener lo que deseaban, cosas triviales, y siempre les funcionaba. Entonces, en un momento dado, decidieron buscar a Carla para que les diera información sobre lo que podría pasar si usaban los hechizos para hacer el mal. Carla las convenció de que no les sucedería nada malo, que el mal solo afectaría a las personas a quienes los hechizos estuvieran destinados. Escuchaba todo atentamente, intentando comprender a dónde quería llegar con todo esto. Después de contarme algunas de sus hazañas del pasado, me reveló que fue por ese motivo que Eduardo y yo nos separamos. Ella me explicó que fue muy fácil para Sofía conseguir una prenda íntima mía, pero no se detuvo allí, ya que quería a Eduardo para ella y realizó un hechizo de amarre para que él solo tuviera ojos para ella. Sin embargo, el amor que él sentía por mí era muy fuerte, y eso la molestaba, porque veía cómo él reaccionaba cuando me veía. Con el matrimonio, las peleas entre ellos se volvieron constantes. Vivían un verdadero infierno, lo que resultó en el final de la relación. La muerte de Eduardo fue la gota que colmó el vaso y la llevó a distanciarse de su hermana, porque, aunque Sofía solo realizó un hechizo de amarre, la consecuencia fue drástica, ya que él no era feliz a su lado. Diana me dijo que no creía que Sofía hubiera hecho ningún hechizo en su contra, sino que lo que estaba viviendo era resultado de haber traído a su vida entidades del infierno. Llorando, le pregunté por qué me estaba contando todo esto. Ella respiró hondo una vez más y me dijo que lo peor estaba por venir. Me confesó que todo lo malo que me había sucedido era culpa de los hechizos de Sofía, que me odiaba desde que éramos niñas, y que si no me cuidaba, pronto lograría su objetivo. Todo cobró sentido para mí en ese momento. Me quedé sin aliento y tuve la certeza de que moriría pronto, ya que ese hombre que veía por las noches estaba allí para llevarme. Ahora todo tenía sentido, incluso el hecho de que ella hubiera ido al hospital y me hubiera llevado aquellos bombones, fingiendo ser buena, solo para destruirme. Me preguntaba qué había hecho yo tan mal para que me odiara tanto, mientras las lágrimas caían sin poder contenerlas. Lloraba desesperadamente, porque de hecho siempre me enfermaba sin explicación. Diana intentó calmarme y me dijo que no todo estaba perdido, ya que yo era una alma buena y seguramente me salvaría. Me dio el contacto de una hechicera poderosa para que los hechizos en mi contra fueran deshechos. Después de eso, se arrodilló y me imploró perdón. Por más que me partiera el corazón verla en ese estado, no pude perdonarla y le di la espalda. Sin perder tiempo fui a ver a Vanessa, y solo podía llorar desconsoladamente. Después de todo lo que Diana me había revelado, me abrazó con fuerza sin decir una palabra y me pidió la dirección de la hechicera. Ese mismo día fuimos hasta allí. Estaba llena de miedo. Nunca imaginé que tendría que recurrir a la magia para poder salvarme. Al llegar, la hechicera tomó mi mano y me dijo que su nombre era Antonieta. Sinceramente,
no me transmitía paz. Al contrario, había algo perturbador en ella. Me condujo a una pequeña sala. Nos sentamos en una mesa y a través del juego de caracoles comenzó a decir algunas cosas que Diana ya me había contado al principio. Tuve dudas sobre si solo estaba hablando para ganar dinero, ya que la hechicera no mencionó que fuera mi hermana quien había hecho algo en mi contra, sino alguien cercano. Después de todo, con la expresión que tenía, parecía obvio que estaba sufriendo por algo de esa naturaleza. Sin embargo, ella continuó tirando los caracoles y dijo que la persona que me había hecho mal había robado a mi novio mediante un hechizo de amarre. En ese momento, supe que estaba siendo sincera. Ella explicó que no se trataba de una entidad común, que mi hermana había ido más allá e invocado cosas más serias. Escuchar esas palabras me causó un escalofrío, y le hablé sobre el hombre que veía en mis sueños. Me dijo que no sabía quién era ese hombre, pero que sin duda estaba allí para llevarme. Pasamos esa tarde hablando sobre el trabajo que haría para deshacer ese hechizo, y me preguntó si quería devolvérselo. Aunque en ese momento odiaba a mi hermana, no podía desearle ningún mal. La hechicera me cobró una cantidad alta, alegando que valdría la pena, ya que salvaría mi vida. Puse todas mis esperanzas en ella y le pedí que actuara con urgencia. Como era una tarde de jueves, me pidió paciencia y dijo que volviera el sábado temprano con el dinero en mano, alegando que los viernes no realizaba hechizos. Volví a casa esperanzada, pero aún tenía dudas que martillaban en mi mente. ¿Será que mis padres lograron su éxito mediante brujería? ¿Será que mi padre hizo algún pacto y todas nosotras estábamos pagando por ello, incluso Sofía, que hacía esas cosas porque estaba siendo influenciada por un demonio? Decidí dejar esas preguntas de lado y concentrarme solo en mis problemas. La única recomendación que me dio la mujer fue que permaneciera en casa durante varios días, ya que no debía cruzar ninguna encrucijada. No entendí del todo lo que quiso decir, pero por si acaso, me quedé en casa durante 10 días. El sábado llevé el dinero a la hechicera y solo me quedaba confiar en que tuviera suficiente sentido común y poder para sacarme de esa situación. 15 días después, busqué a Diana y le agradecí por haberme contado todo a tiempo. Si no hubiera enfermado, no me lo habría dicho, pero eso ya no importa. La abracé y le dije que la perdonaba. Sentí la necesidad de decirle que si no hubiera invocado esas cosas, todo podría haber sido diferente, pero quizás, en su situación, el único culpable era el destino. Pero eso no me correspondía cuestionarlo, así que preferí callar. 2 meses después, falleció. Cuando noté que mi salud mental estaba completamente estabilizada, busqué a Sofía. Ella tenía que dejar de intentar destruirme. Necesitaba enfrentarla, ya que tarde o temprano iba a derribarme, y no estaba dispuesta a dejar que eso sucediera. Me impuse, y con un tono agresivo, le dije que sabía todo lo que había hecho, y que si volvía a intentar algo en mi contra, yo también podía recurrir a la magia negra y hacerle daño a su hija. Jamás haría algo así, pero necesitaba que ella se detuviera, y esa era la carta bajo la manga que tenía. Me miró en silencio y asustada, sin decir nada, pero desde ese día nunca más la vi. Algunos años después, abrí mi propia clínica y hasta hoy trabajo como veterinaria. A veces tengo episodios de parálisis del sueño, pero no creo que tengan nada que ver con Sofía o problemas espirituales. Es parte del misterio que rodea a la mente humana. Sé que no es necesario hablar más de mi vida personal, pero aún así lo haré. Años después de que todo esto ocurriera, me casé con un empleado que había sido contratado en esa época para ayudarme a controlar a los animales que solían morder. Soy muy feliz y me siento realizada. Él es evangélico, y aunque no asisto a la iglesia con él, me encantan las canciones y oraciones que pone en casa. Siento la presencia de Dios y eso me hace mucho bien. Muchas gracias por escuchar mi relato. Que tengas un excelente día.